Aquella mañana en Monterrey parecía como tantas otras. El sol apenas se asomaba detrás de los cerros, y yo ya estaba en el patio trasero, con mi vieja regadera de metal en la mano. El agua caía despacio sobre las macetas de Soconóstel y los chiles que Teresa había plantado años atrás, antes de irse de este mundo. Cada gota que humedecía la tierra me recordaba su paciencia, sus manos morenas acomodando la tierra con cariño. Regar esas plantas era como conversar con ella, aunque el silencio del patio solo me devolviera el eco de mis propios pasos. Mientras acomodaba la regadera, escuché 3 golpes secos en el portón de hierro. Era el cartero, un hombre flaco y siempre apurado, con el uniforme azul desteñido por el sol. Lo saludé con una sonrisa, pensando que quizá traía algún folleto, una carta perdida, quién sabe. Él me extendió un sobre grueso, con 2 nombres impresos en letras negras brillantes: Alejandro Ramírez Incamila Ortega. Mi corazón dio un pequeño brinco. Pensé de inmediato que se trataba de la invitación oficial a la boda de mi hijo. No pude evitar sonreír, levantar la mano y bromear con el cartero. ¿Al fin llegó la invitación, compadre? Pero él se limitó a encogerse de hombros. «Parece importante», murmuró, sin devolverme la sonrisa. Me quedé un instante parado en el patio, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. Volví al interior de la casa y me senté en la mesa de madera del comedor, la misma mesa donde tantas veces compartimos tortillas calientes con Teresa y el niño cuando era pequeño. Rompí el sobre con cuidado, casi con nerviosismo, esperando encontrar un papel elegante con letras doradas. Lo que encontré fue muy distinto. No había tarjeta de invitación, ni palabras de afecto, ni fecha marcada con ilusión. Había, en cambio, un listado detallado, hoja tras hoja, con los costos del banquete, las flores, la música, la decoración, el vestido, el viaje de luna de miel. La suma al final, escrita en números grandes y fríos: 3,5 millones de pesos. Me quedé helado. Al girar la última página, noté una frase escrita en inglés, mezclado con español, con una insolencia que me atravesó el pecho. «Be grateful. I'm letting you help». Sé agradecido. Te dejo ayudar. Busqué dentro del sobre, convencido de que debía haber algún error, algún papel escondido. No había nada. Ninguna invitación, ninguna palabra de mi hijo. El silencio de la casa me golpeó fuerte. Solo se oía el tic-tac del reloj colgado junto a la foto de Teresa. Miré esa foto como buscando una respuesta. Marqué el número de Alejandro de inmediato. El teléfono sonó, y después la voz automática de la operadora me indicó que dejara un mensaje. Lo hice con voz quebrada, apenas preguntando si aquello era un malentendido. No hubo respuesta. Apoyé el sobre la mesa y me quedé mirándolo largo rato. Sentía como si todo lo que había construido en mi vida se resumiera de pronto a un conjunto de números y facturas. Por la tarde, cuando el calor arreciaba, escuché que golpeaban la puerta. Era Rosa, mi vecina de toda la vida, una mujer dicharachera que siempre venía a platicar un rato. Me encontró con el sobre en la mano. «¿Y eso, don Ernesto?», preguntó curiosa. Le conté lo básico, con voz baja, casi avergonzado. Ella abrió los ojos con asombro. «¿Y ni siquiera lo invitaron?», negué con la cabeza. Sentí un nudo en la garganta al escuchar la incredulidad en su voz. Rosa suspiró, bajando la mirada.
Dicen que Camila quiere hacer la fiesta en la hacienda de San Miguel. Puro rico va allí, políticos, empresarios. Me ardieron las orejas. Esa hacienda era símbolo de lujo, un lugar donde jamás imaginé que yo, un hombre sencillo, tendría que aparecer como un extraño en la boda de mi propio hijo. Decidí intentar de nuevo. Llamé al teléfono de Alejandro. Esta vez contestó su secretaria. «Licenciado Ramírez está en junta. ¿Quiere dejar un recado?» La voz distante, formal, me dolió más que cualquier insulto. Apenas alcancé a decir mi nombre antes de que colgara. Al anochecer, mientras la brisa tibia entraba por las ventanas, encendí la vieja computadora y revisé mi correo. Un nuevo mensaje me esperaba, de una dirección desconocida. Era de Ricardo Salgado, un wedding planner. El correo pedía mi confirmación para autorizar el primer pago. Abrí el archivo adjunto. Allí estaba otra vez mi nombre, escrito con claridad bajo el título Responsable financiero. Incluso tenía un número de contrato asignado. Me quedé helado. Corrí a imprimir todo en la tienda de la esquina. Después llamé al banco con el que he trabajado toda mi vida. La joven que atendió confirmó, con voz neutra, que efectivamente existía un expediente donde yo aparecía como responsable de los pagos. Colgué el teléfono y me quedé un buen rato sentado en la penumbra. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Más tarde, incapaz de dormir, decidí salir a caminar hasta la iglesia de San Luis. El padre me recibió con un gesto amable. No le conté los detalles, solo pedí un momento de silencio. Me senté en una banca frente al altar, dejando que el murmullo lejano de los rezos se mezclara con mis pensamientos. Allí, bajo las luces cálidas de las velas, la pregunta me golpeó con más fuerza que nunca. ¿Por qué mi propio hijo me haría esto? No encontré respuesta. Solo el eco de mi respiración en la nave vacía y la certeza de que aquella factura no era solo de dinero. Era la factura del desprecio, del olvido, de todo lo que había sacrificado en nombre de un amor que, de pronto, parecía no tener memoria. A la mañana siguiente me desperté temprano, con la cabeza todavía pesada por lo que había leído la noche anterior. Apenas había dormido unas horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas hojas con números interminables y mi nombre estampado al final, como si yo hubiera firmado algo que jamás había tocado. Me vestí despacio, con la camisa blanca de siempre y el sombrero de palma que Teresa tanto odiaba, porque decía que me hacía ver más viejo de lo que era. Caminé hasta la parada del camión y tomé rumbo al centro. Llevaba bajo el brazo una carpeta con todas las copias que había impreso en la tienda la noche anterior. Tenía que mostrárselas a alguien que supiera de leyes, alguien que pudiera decirme si lo que estaba pasando era siquiera posible. El despacho de mi viejo amigo, el abogado Luna, quedaba en un edificio discreto de 2 plantas, en una calle con árboles frondosos que daban sombra a las bancas oxidadas del parque enfrente. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de mis 70 años, y toqué la puerta. «¡Adelante!», gritó la voz grave de Luna desde dentro. Al entrar, lo vi igual que siempre, detrás de su escritorio lleno de papeles, con las gafas colgando en la punta de la nariz. Cuando me vio, se levantó y me abrazó con esa calidez de los amigos de toda la vida. «Ernesto, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?». Sin decir mucho, coloqué la carpeta frente a él. Luna empezó a revisar cada hoja con atención.
Su ceño se fue frunciendo a medida que pasaban los minutos. «Mira, Ernesto», dijo al fin levantando la vista, «si esta firma es tomada como válida, legalmente tú eres responsable de todo esto». Sentí que la sangre me hervía. Golpeé la mesa con la palma de la mano. «Pero yo nunca firmé nada, Luna. Jamás». Él levantó las manos, pidiendo calma. «Lo sé. Y por eso tienes que guardar todo lo que tengas, cada detalle, cada recibo, cada mensaje. Necesitas pruebas de que nunca diste autorización. De lo contrario, te van a cargar la deuda de algo que no te corresponde». Me quedé en silencio. La palabra deuda me retumbaba en la cabeza. A mi edad apenas sobrevivía con la pensión y las pocas rentas de una tiendita en el barrio. ¿Cómo podría enfrentar millones de pesos? Luna me recomendó: «Empieza por documentar todo. Ve guardando los correos, imprime cada cosa. Y si alguien más se acerca a pedir dinero, no firmes ni aceptes nada». Le di la mano con fuerza, agradecido y asustado a la vez. Salí del despacho con el corazón encogido. Caminé hasta la esquina de Hidalgo, donde está ese cafecito de siempre, con mesas de hierro pintadas de verde y el olor dulce del pan recién horneado que se escapa desde temprano. Me senté en mi mesa de costumbre, pedí un café de olla bien caliente y un pan dulce con azúcar espolvoreada. Abrí mi libreta y empecé a anotar, con letra temblorosa, todo lo que había pasado desde que recibí aquel sobre. Tenía que dejar constancia de fechas y horas, como me aconsejó Luna. Mientras escribía, un joven moreno de unos 30 años se acercó a mi mesa. Llevaba una carpeta bajo el brazo y parecía nervioso. «¿Usted es el señor Ramírez?», preguntó en voz baja. «Sí», contesté sorprendido. Se presentó como Jonathan, empleado de la empresa de banquetes Sabores de México. Me explicó, casi tartamudeando: «Necesitamos confirmar el depósito inicial, señor». Me quedé mirándolo fijamente. ¿Cómo era posible que viniera a buscarme hasta aquí, a mi café de costumbre? ¿Y cómo supo que yo estaba aquí?, pregunté con desconfianza. Jonathan bajó la vista. «Su número de teléfono y este lugar aparecen en el contrato. Parece que usted mismo los escribió». Me hervía la sangre. Estiré la mano. «Enséñeme ese contrato». Con cierta resistencia, sacó una hoja fotocopiada. Allí estaba otra vez. Mi nombre completo, escrito con letra clara, y una firma borrosa que pretendía ser mía, debajo de la frase «responsable financiero». Tomé aire y lo miré a los ojos. No reconozco esta firma, y quiero que le quede muy claro: nada se paga sin mi autorización escrita. Jonathan tragó saliva. Miró a su alrededor, como temiendo que alguien lo observara, y sacó su teléfono. Marcó rápidamente a un número y, tras unos segundos, murmuró unas palabras cortas antes de colgar. Luego me miró con una mezcla de compasión y miedo. «Lo entiendo, señor. Haré lo que pueda». Y se fue, casi corriendo, dejando atrás el aroma de su colonia barata. Yo me quedé un rato más, temblando de rabia. Apenas pude terminar mi pan dulce. Pagué la cuenta y caminé de regreso a casa, con el corazón latiendo fuerte. En el camino me detuve en una papelería cerca del mercado. Allí escaneé cada documento que tenía, guardando copias en una memoria USB. Sentía que cada paso era una preparación para una guerra que yo no había elegido.
Al llegar a casa, decidí intentar de nuevo. Marqué el número de Alejandro. Esta vez contestó, aunque con voz apresurada. «Papá, estoy ocupado, hablamos después». «No, Alejandro, escucha. ¿Qué es esto de las facturas? ¿Por qué aparece mi nombre?» Hubo un silencio incómodo al otro lado. Luego escuché un murmullo y de pronto otra voz, clara y fría, tomó el teléfono. Era Camila. «Señor, esto es un evento social, no un compromiso familiar. Usted solo tiene que cumplir con su parte». No supe qué decir. Me quedé helado, con el auricular pegado a la oreja, y de pronto la llamada se cortó con un clic seco. Me quedé sentado en la silla, mirando la pared, incapaz de moverme. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. ¿Cómo era posible que esa mujer me hablara así, como si yo fuera un extraño, un estorbo? Las horas pasaron lentas. El sol comenzó a caer, tiñendo de naranja las paredes de mi sala. Me puse a ordenar los papeles de Teresa en un intento de distraerme, cuando escuché que tocaban la puerta. Era Mateo Vargas, el mejor amigo de Alejandro desde la preparatoria. Venía con su cámara colgada al cuello, sudoroso por el calor, y una expresión de preocupación en el rostro. «Don Ernesto», suspiró apenas entrar. «Necesito decirle algo sobre la boda». Lo invité a sentarse. Puse café en la mesa, aunque mis manos seguían temblando. Mateo bebió un sorbo y me miró fijamente. «Hay cosas que usted no sabe y que necesita escuchar». En ese momento supe que lo que me esperaba no sería fácil de digerir, y que el dolor que había sentido hasta ahora no era más que el comienzo de algo más grande. Mateo se sentó frente a mí, en la mesa de madera del comedor, la misma donde durante años desayuné con Teresa y mi hijo cuando era niño. Sus ojos no se apartaban del montón de papeles que yo había dejado allí, como si también pesaran sobre él. Se quitó la mochila de los hombros, la colocó sobre la silla y tras un suspiro largo sacó un sobre manila. «Traigo algo que necesita ver, don Ernesto», dijo con voz baja, casi como si temiera que alguien más lo escuchara. Del sobre extrajo varias fotografías impresas en papel brillante. Me las puso frente a las manos, sin decir palabra. Yo acerqué las gafas y vi a Camila, radiante, probándose un vestido de novia blanco en una boutique lujosa de Polanco. Alrededor de ella había espejos, luces, un séquito de asistentes y, lo que más me llamó la atención, un fotógrafo con cámara profesional disparando sin cesar. Mateo se recargó en el respaldo de la silla, cruzando los brazos. «Esto no es una boda, don Ernesto, es una producción». Me quedé mudo, sintiendo un golpe seco en el pecho. Observé de nuevo las fotos. No había rastro de alegría íntima, de familia, de cercanía. Todo parecía un escenario montado para una revista. «¿Producción?», repetí incrédulo. Mateo asintió con pesar. Camila firmó un contrato de exclusividad con una revista de moda. Ellos publicarán La boda del siglo, con fotos, entrevistas y, claro, la imagen perfecta de las dos familias unidas. Tragué saliva. El aire me faltaba en la garganta. Pregunté con voz temblorosa, «¿Y si yo no voy?». Mateo me miró con compasión. «Ya pensaron en eso. Ella tiene preparado contratar a un actor mayor, alguien que se haga pasar por el padre del novio en las fotos oficiales.
Sentí como si me arrancaran algo de adentro. Tan prescindible me consideraban. Tan poco valía mi presencia que podían sustituirme con un desconocido. Guardé silencio, pero mi respiración se volvió pesada. Mateo continuó, como sabiendo que debía decirlo todo de una vez. Revisé una lista de invitados. No es una boda entre amigos, don Ernesto. Son empresarios, políticos, periodistas, casi ningún compañero de la infancia de Alejandro. Camila quiere un escaparate social, no una celebración. Lo escuchaba como si cada palabra me cayera encima como una piedra. Entonces sacó otra hoja, una fotocopia arrugada. La empujó hacia mí con gesto serio. Era un listado con nombres, mesas y anotaciones al margen. Busqué con la mirada a mi nombre y lo encontré, tachado con tinta negra. Al lado, una nota pequeña escrita a mano. Pending contribution. Me llevé la mano a la frente. Mateo, en silencio, esperaba mi reacción. «Esto es más que dinero», alcancé a murmurar. «Quiere borrarme de la vida de mi propio hijo». Mateo inclinó la cabeza. «Por eso se lo muestro. Usted necesita prepararse, juntar pruebas. No es solo un asunto de orgullo, es legal también». Me levanté con esfuerzo y fui a la cocina. Puse a hervir agua con canela y serví 2 tazas de café de olla. Mientras vertía el líquido oscuro, mi mano temblaba tanto que derramé parte sobre la mesa. El olor dulce llenó el aire, pero a mí me supo amargo. Mateo se apresuró a tomar un trapo y limpiar la mancha. Después sacó su cámara, tomó fotos de los documentos y de las copias que yo había guardado. Sus manos eran firmes, profesionales, a diferencia de las mías que no paraban de temblar. El teléfono de la sala sonó de pronto, interrumpiendo ese silencio cargado. Contesté. Era Rosa, mi vecina. Don Ernesto, dijo casi sin respirar. Aquí en la esquina hay un camión descargando sillas y mesas. El chofer preguntó por su casa. Dice que tiene que entregar un pedido para usted. Me quedé helado, agradecí y colgué. Salí con Mateo hacia la calle. El sol del mediodía caía con fuerza y el aire se sentía espeso. Allí estaba el camión, con varios hombres bajando sillas plegables de metal y mesas redondas envueltas en plástico. Me acerqué al conductor. «¿Qué hacen aquí?» «Venimos a entregar este pedido, señor. Está a nombre de Ernesto Ramírez», respondió, mostrando un contrato arrugado. Le pedí que me lo mostrara. En efecto, allí estaba otra vez mi nombre, acompañado ahora de un sello rojo, como si fuera oficial. Mi corazón latía con furia. Respiré hondo y saqué una pluma del bolsillo. No conforme, escribí en el acta de entrega con letras grandes. El chofer frunció el ceño molesto. «Si no firma, tengo que reportarlo». «Reporte lo que quiera. Aquí no entra nada», respondí con voz firme, aunque por dentro me temblaban las piernas. El hombre hizo una llamada rápida, masculló unas palabras y tras discutir con su supervisor, ordenó a los trabajadores volver a cargar las mesas. Me miró con desdén antes de subir de nuevo al camión. Los vi alejarse calle abajo, levantando polvo y dejando un silencio incómodo. Mateo se quedó a mi lado, sudoroso bajo el sol, sin palabras. Nos miramos, los dos sabiendo que esto recién empezaba. Regresamos a la casa y nos sentamos en la sala. Yo me quedé mirando el sobre con las fotos, el listado de invitados, todo sobre la mesa.
Me sentía pequeño en mi propia casa. Mateo rompió el silencio. «Usted no está solo, don Ernesto», le agradecí con un gesto. Luego, al caer la tarde, saqué papel y pluma. Escribí con letra lenta y firme una carta breve para mi hijo. «Hijo, necesito hablar contigo cara a cara». No más. Doblé la hoja, la guardé en un sobre y se la entregué a un conocido que trabajaba en el centro, para que la llevara directamente a la oficina de Alejandro. Cuando cerré la puerta y me quedé otra vez solo, la noche ya había caído sobre Monterrey. Encendí la lámpara del comedor y volví a ver todo lo que Mateo me había mostrado. Sentí que aquellas voces del pasado, los recuerdos de Teresa, de Alejandro niño, de nuestra vida juntos, se mezclaban con estas nuevas voces, las de la traición, la exclusión, el desprecio. Voces que no quería oír, pero que ahora me gritaban sin descanso. Me fui a la cama tarde, con la esperanza frágil de que mi hijo leería la carta y querría verme. Pero dentro de mí sabía que Camila seguía moviendo los hilos y que mi lucha apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció pesada, como si las nubes bajas sobre Monterrey hubieran decidido quedarse a vivir encima de mi casa. El aire estaba denso y el silencio del barrio se sentía raro, casi como si todos supieran algo de mí. Me encontraba en la cocina, calentando café en la vieja olla de barro, cuando escuché que golpeaban la puerta. Era Mateo. Llevaba la mochila colgada, ojeras marcadas y un gesto cansado. Apenas entró, sin quitarse ni la chaqueta, puso la mochila sobre la mesa del comedor. «Don Ernesto», dijo con voz ronca. Estuve en un lugar donde no debía, pero necesitaba hacerlo. De la mochila sacó un pequeño estuche negro. Lo abrió y dentro un USB brillaba como si pesara toneladas. Lo tomó con cuidado, como si llevara dinamita. «Aquí está», me explicó. «Anoche me colé en la prueba de vestuario de Camila. Fingí ser asistente de un fotógrafo. Grabé parte de la conversación. Sentí un escalofrío en la espalda». «¿Qué escuchaste?». Mateo no respondió de inmediato. Insertó la memoria en su laptop y me hizo una seña para que me acercara. «Es mejor que lo escuchemos juntos». No quise arriesgarme a hacerlo en la casa, así que caminamos hasta el mercado de Guadalupe, donde había un cibercafé pequeño con cabinas viejas. El ruido de los teclados, los niños jugando en línea y el olor a fritanga de los puestos cercanos nos envolvían. Nos sentamos frente a una computadora. Mateo conectó el USB y dio clic. La voz de Camila inundó los audífonos. Era clara, decidida, fría como el mármol. «Esta boda tiene que ser una presentación social, Ricardo, no un simple evento familiar». Reconocí también la voz de Ricardo Salgado, el organizador. «Con la cobertura que planeamos, la familia Ortega va a brillar en las noticias. Va a parecer que controlan todo Monterrey». Se me apretó el estómago. Escucharla hablar de mi hijo, de mi familia, como si fueran piezas de un tablero político, me revolvió el alma. Mateo me miraba de reojo. Yo mordía mis labios, intentando no dejar escapar la rabia. «Eso no es todo», dijo, y adelantó el audio. Camila continuaba. «Si el señor Ernesto no coopera, tenemos opciones. Lo reemplazamos en las fotos. Nadie notará la diferencia. Lo importante es la imagen pública, no la sangre». Apreté los puños sobre la mesa del cibercafé. Sentí que me temblaban los brazos, que la sangre me golpeaba en las sienes.
Le pedí a Mateo que detuviera la grabación. Respiré hondo, cerré los ojos. «Imprímelo. Necesito esto en papel». Él asintió. Hicimos una transcripción rápida y la imprimimos en hojas baratas del local. Salí con el paquete doblado bajo el brazo, como si llevara pruebas de un crimen. Al salir, pasé por la tiendita de don Miguel en la esquina y compré una botella de agua. Apenas la abría, me topé con Julio, un viejo compañero de trabajo de los años en la fábrica. «Ernesto», me saludó alegre. «¿Listo para la gran boda de tu hijo?» Me quedé congelado. No supe qué responder. Forcé una sonrisa débil. «Sí, sí, listo», murmuré, aunque por dentro sentía que las palabras me quemaban la lengua. «Dicen que será el evento del año», añadió Julio, dándome una palmada en la espalda. «Qué orgullo, ¿no?». Asentí sin mirar, tragué saliva y me despedí rápido. Caminé de regreso con Mateo, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegamos a mi casa, el portón ya tenía marcas de manos polvorientas. Sobre la mesa del comedor, alguien había dejado un sobre cerrado. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta con membrete elegante. Era un recordatorio de pago, firmado por un tal Ramírez, pero no Alejandro, sino un supuesto asistente de Ricardo. Un rato después, mientras Mateo aún revisaba los archivos en su laptop, golpearon la puerta con insistencia. Un hombre de traje oscuro y corbata apretada se presentó como asistente personal de Ricardo Salgado. Su sonrisa falsa me provocó desconfianza. «Señor Ramírez», dijo con tono arrogante, «vengo a recordarle que debe autorizar el primer pago». Le extendí la mano. «Muéstreme los papeles». Sacó de un portafolio una copia del contrato. Y allí, otra vez, estaba mi nombre y mi firma falsificada, con un sello de notario público que a simple vista parecía mal hecho. Sentí un calor subir a mi cara. Lo miré fijo. «Yo no firmé nada, y nada se paga sin mi firma real». El hombre esbozó una sonrisa torcida, como quien ya esperaba esa respuesta. Colocó el sobre la mesa y dijo: «Nos veremos pronto». Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo. Abrí el sobre. Era otra copia del contrato, con mi firma falsa y un sello rojo. Me sentí traicionado, acorralado. Sin perder tiempo marqué a Luna, el abogado. Le conté lo ocurrido. «Necesito que revise estas firmas. Son falsas, lo sé. Tráigame todo cuanto antes», respondió con firmeza. «Esto ya no es un asunto doméstico, Ernesto. Es fraude». Colgué y me quedé un momento en silencio. Mateo guardaba la laptop, serio, sin atreverse a interrumpir mis pensamientos. Más tarde decidimos caminar hasta la estación de autobuses para despejar la cabeza. La calle estaba llena de vendedores ambulantes, el olor a tacos al pastor mezclado con el humo de los escapes. En medio del bullicio, Mateo me habló en voz baja. «He visto invitaciones que ya llegaron a periodistas internacionales. No es solo una boda, don Ernesto. Es un espectáculo mundial». Me detuve en seco. Lo miré. «¿Y yo? ¿Qué papel me dejan a mí?» Mateo bajó la vista. «Ninguno. Para ellos usted es solo el que paga». La frase me golpeó como un martillo. Seguimos caminando en silencio, cada paso más duro que el anterior. Cuando volví a casa, ya era de noche. Encendí la lámpara del comedor. Sobre la mesa aún estaban las copias, las fotos,
la botella de agua a medio beber. Busqué en el escritorio la carta que había escrito para Alejandro. No había respuesta. El silencio del teléfono era insoportable. Entonces vi la luz parpadeante del contestador. Había un mensaje nuevo. Marqué el botón. La voz de Camila, helada, resonó en la sala. «Don Ernesto, no complique las cosas. Usted solo tiene que pagar y quedarse en silencio». El clic final de la grabación me dejó clavado en la silla. Afuera, en la calle, escuché el rugido de un camión descargando materiales. El ruido metálico de las sillas y las mesas chocando me recordó que todo seguía avanzando, que la boda se levantaba como un monstruo que me devoraba poco a poco. Me quedé allí, en la penumbra de mi propia casa, preguntándome cómo había llegado a convertirme en el hombre invisible de la vida de mi hijo, reducido a un número, a un cajero automático, a un estorbo que debían silenciar. Y por primera vez sentí miedo. No solo por mí, sino por Alejandro, atrapado en una red que él mismo no alcanzaba a ver. Aquella mañana amaneció tranquila, con el canto de los pájaros mezclándose con el rumor de los carros lejanos. Yo estaba sentado en el porche, con mi taza de café de olla humeante y las herramientas a un lado, reparando una silla vieja que Teresa solía usar en el patio. El olor del café y de la madera lijada me daban una calma frágil, como si por unos minutos pudiera olvidar el peso de los últimos días. De pronto escuché el rugido de un motor potente y luego el chirrido de llantas sobre el pavimento. Levanté la vista y vi como un SUV blanco, reluciente, con placas de la Ciudad de México, se detenía frente a mi casa. Su brillo contrastaba con la sencillez polvorienta de mi calle. Se abrió la puerta trasera y apareció Camila. Vestía un traje de diseñador, un vestido beige que parecía sacado de una pasarela y unos lentes oscuros enormes que ocultaban sus ojos. Caminaba con paso firme, con la seguridad de quien está acostumbrada a que el mundo se aparte a su paso. Detrás de ella bajó una mujer joven, delgada, con un portafolio y un fajo de documentos en brazos. Me limpié las manos con un trapo y caminé hasta el portón. Apenas alcancé a abrir cuando Camila, sin esperar invitación, atravesó el umbral y entró a mi casa como si fuera suya. «Buenos días, señor Ernesto», dijo con voz dulce, casi empalagosa, mientras colocaba los papeles sobre la mesa del comedor. La otra mujer, a quien presentó como Valeria, su asistente personal, se quedó de pie junto a la puerta, tomando notas en una libreta. Camila comenzó a desplegar las hojas sobre la mesa. Planos de decoración, fotos de arreglos florales, menús de platillos franceses, esquemas de luces, listas de invitados VIP. Todo brillaba con lujo y ostentación, pero en esas páginas no había ni una sola palabra sobre la familia, ni un rastro de la intimidad que yo esperaba en la boda de mi hijo. Se acomodó en la silla, cruzó las piernas con elegancia y me miró con una sonrisa calculada. «Señor Ernesto», empezó con tono cortés pero frío, «este evento necesita altura. Usted es parte del presupuesto, no de la presentación». Sentí un golpe seco en el pecho. Me quedé quieto, con la mirada fija en esas hojas que parecían burlarse de mí. Después de unos segundos, empujé los papeles hacia ella con la mano. «No me interesa», dije con voz baja pero firme. Camila arqueó una ceja y sin perder la compostura continuó. «Si usted coopera, tendrá un asiento discreto. Si no, no habrá lugar para usted en absoluto».
Sus palabras fueron como cuchillos. Respiré hondo, me levanté despacio y caminé hacia mi habitación. Mis pasos resonaban en el piso de mosaico mientras mi mente hervía. Volví con una carpeta en la mano. La coloqué sobre la mesa y abrí las hojas. Eran los documentos que había preparado en el banco la tarde anterior. Un estado de cuenta de una cuenta de depósito en garantía. El dinero que yo ponga, Camila, estará aquí, dije, señalando con el dedo el encabezado del banco. Y solo se usará para lo esencial: comida, seguridad, lo necesario para los invitados. Ni un peso para tus revistas, tus lujos, ni tus espectáculos. Vi cómo su expresión cambiaba. Los labios, antes tensos en una sonrisa controlada, se apretaron en una línea dura. Sus manos, cuidadas y llenas de anillos, se crisparon un segundo sobre la mesa. Valeria, su asistente, bajó la cabeza y escribió rápido en su libreta, evitando mirarme. Además, añadí, enderezándome, todo está informado a mi abogado. Cada factura que llegue será revisada. No podrán usar mi nombre sin consecuencias. Camila soltó una carcajada breve, seca, cargada de desprecio. Usted cree que puede detener esto con papeles. No tiene idea de con quién está tratando. Su voz, cargada de veneno, resonó en la sala como un eco que me atravesaba. Se puso de pie con brusquedad, empujando la silla hacia atrás con un chirrido metálico que me hizo estremecer. Tomó sus papeles, los metió en la carpeta con movimientos rápidos y se dirigió a la puerta. El perfume caro que usaba quedó flotando en el aire, mezclándose con el aroma humilde del café que aún humeaba en mi taza. Al salir, se topó con Rosa, mi vecina, que estaba barriendo la acera. La mujer la miró con sorpresa y luego me preguntó en voz baja, casi como una confidencia: ¿Problemas, don Ernesto? Asentí con un gesto cansado. No me salieron las palabras. Me quedé en la sala, con la carpeta del banco abierta frente a mí, sintiendo el pulso acelerado. Era la primera vez que le ponía un alto a Camila, cara a cara. Y sabía que ella no se quedaría de brazos cruzados. Pasados unos minutos, impulsado por una inquietud que no podía explicar, abrí la ventana que daba a la calle. Allí estaban, apoyados contra el SUV, dos hombres jóvenes, de complexión fuerte, fumando cigarrillos. No vestían como escoltas profesionales, pero su postura lo decía todo. Uno de ellos me miró directo, con ojos desafiantes, antes de tirar la colilla al suelo y subir al vehículo. El motor rugió y el auto se alejó despacio, como si quisieran dejar claro que volverían cuando lo creyeran conveniente. Me dejé caer en la silla, sintiendo que la casa entera se había vuelto más pequeña, como si las paredes me apretaran. Ya no era solo un asunto de familia. Aquello se estaba convirtiendo en una guerra. Tomé la taza de café, ya fría, y bebí un sorbo amargo. Afuera, los perros ladraban y las vecinas seguían conversando en la esquina, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que sí. En ese momento entendí que había cruzado una línea. Camila no buscaba un acuerdo, no buscaba comprensión. Buscaba aplastarme. Y con mi negativa, con mis papeles y mi dignidad, yo acababa de declararle la guerra. Me quedé largo rato sentado, con la mirada perdida en el portón por donde había salido. Y sentí, en lo más hondo de mi pecho, que mi vida jamás volvería a ser la misma. La mañana siguiente, apenas amaneció, caminé con paso firme hasta la oficina del licenciado Luna.
Llevaba conmigo una carpeta llena de documentos, copias de correos, contratos fotocopiados y las notas que había escrito con mi propia letra para no olvidar ningún detalle. El aire fresco de Monterrey me rozaba el rostro, pero en mi pecho todo era calor y presión, como si llevara un yunque colgado. Luna me recibió en su despacho, un cuarto pequeño pero repleto de estanterías con códigos civiles y carpetas de colores. Apenas vio la carpeta que coloqué sobre su escritorio, frunció el ceño. «Ernesto, siéntese», me dijo, con esa calma que siempre aparentaba, aunque yo conocía que detrás de su voz había preocupación. Comenzó a revisar hoja por hoja. De pronto levantó una mano para pedirme silencio y llamó a su secretaria. «Tráigame al licenciado Herrera. Necesito otra opinión». Minutos después apareció un hombre alto, con lentes y traje gris. Luna me lo presentó como especialista en contratos financieros. Los dos se sentaron frente a frente, revisando mis papeles con miradas cada vez más graves. Yo solo veía cómo subrayaban párrafos, murmuraban entre ellos y comparaban firmas. Finalmente, Herrera levantó la vista. «Don Ernesto», dijo, «aquí hay un contrato de crédito por 1,5 millones de pesos, firmado por su hijo Alejandro, con la financiera de Ricardo Salgado. Interés anual, 18%. Sentí que me faltaba el aire. Me llevé la mano al pecho y me quedé mirando la hoja, como si las cifras fueran un puñal clavándose en mis ojos. «¿Alejandro?», balbuceé. «¿Un préstamo así? Mi hijo nunca me dijo nada». Luna cerró el folder y lo empujó suavemente hacia mí. «No lo sabe, Ernesto. O no entiende en qué se metió. Mantenga la calma, pero debe hablar con él cuanto antes». Asentí, pero en el fondo me invadía un temblor, una mezcla de rabia y de miedo. Al salir de la oficina, el sol del mediodía me cegó por un instante. Caminé sin rumbo hasta que terminé entrando en una fondita de la esquina. El olor a tortillas recién hechas y a salsa verde me recordó los tiempos en que comía con mis compañeros de trabajo, años atrás. Pedí unas enchiladas verdes y un vaso de agua fresca de Jamaica. Me senté en una mesa de madera gastada, intentando ordenar mis pensamientos. Pero entonces escuché una voz tímida detrás de mí. «¿Don Ernesto?». Al voltear, vi al joven Jonathan, el empleado del servicio de catering, que ya me había buscado días atrás. Llevaba un uniforme con manchas de salsa y un rostro nervioso. Se acercó con paso inseguro y me pidió permiso para sentarse. «Señor», dijo en voz baja, casi susurrando, «necesito decirle algo. Su hijo no sabe nada de estos contratos. Todo lo maneja la señora Camila». Lo miré fijo, tratando de leer en sus ojos si hablaba en serio o solo repetía un rumor. «¿Y por qué me lo dice a mí?», pregunté con dureza. Jonathan bajó la cabeza, apretando las manos. «Porque mi padre también fue engañado. Perdió todo en un negocio familiar que no era suyo. Yo no quiero que a usted le pase lo mismo». Por un momento me vi reflejado en él. Un hijo que había visto sufrir a su padre y que ahora no quería cargar con el silencio. Saqué una servilleta del dispensador, escribí mi número de teléfono con la pluma que siempre llevaba en el bolsillo y se la pasé. «Si te enteras de algo más, llámame, a cualquier hora». Me dio la mano con fuerza, como si ese gesto fuera una promesa. Luego se levantó y se fue, dejando tras de sí el eco de su sinceridad. Terminé de comer sin probar bocado. El sabor de las enchiladas se volvió amargo en mi lengua.
Por la tarde decidí enfrentar la verdad de frente. Tomé el contrato y me dirigí al edificio de oficinas donde trabajaba Alejandro. Era una torre de vidrio azul que se levantaba en el centro de Monterrey, símbolo de éxito y modernidad. Yo me sentía pequeño al entrar, con mi ropa sencilla y mi carpeta bajo el brazo, mientras la gente elegante subía y bajaba en los ascensores. La recepcionista me detuvo. «Lo siento, señor. El licenciado Ramírez está ocupado». «No me importa», respondí, con un tono más firme de lo habitual. «Voy a esperarlo». Y así lo hice. Me senté en un sillón del vestíbulo y durante casi una hora observé cómo la vida pasaba frente a mí. Ejecutivos apurados, secretarias con carpetas, teléfonos sonando sin descanso. Finalmente lo vi. Alejandro apareció con traje azul marino y corbata, con ese aire de profesional que tanto me enorgullecía cuando lo veía en fotografías. Al verme, su rostro mostró sorpresa. Se acercó con pasos rápidos. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó incómodo. «Necesitamos hablar, ahora». Nos metimos en una sala de juntas vacía. Cerré la puerta y puse el contrato sobre la mesa. «Explícame esto». Alejandro tomó el papel. Lo leyó en silencio. Su ceño se frunció. «Papá, yo no firmé esto». «Mira bien», observó la firma. El color se le fue del rostro. «Es mi letra, pero no recuerdo haber firmado algo así». En ese momento entendí. Camila lo había hecho firmar entre papeles de la boda, mezclando contratos de flores con préstamos bancarios. Un truco sucio. Alejandro se dejó caer en la silla, llevándose las manos a la cabeza. «Me metieron en una trampa», susurró. Quise acercarme y abrazarlo, decirle que juntos buscaríamos la salida. Pero antes de que pudiera hacerlo, su celular sonó. Era Camila. «Tengo que contestar», dijo levantándose de golpe. Salió de la sala y lo vi hablar en el pasillo. No escuchaba sus palabras, pero observé cómo su espalda se tensaba, cómo sus manos gesticulaban nerviosas. Después de unos minutos regresó. Su rostro había cambiado. «Papá», me dijo con voz fría, «no intervengas más. Déjame manejar esto». Me quedé helado. Era como si una pared invisible se levantara entre nosotros. Sus ojos, sin embargo, todavía tenían un brillo de miedo, un rastro de duda que me decía que en su interior luchaba contra algo. No quise insistir. Recogí mis papeles y salí del edificio. Afuera, el bullicio de Monterrey seguía igual. Los claxon de los carros, los vendedores ambulantes gritando sus productos, la gente cruzando las avenidas. Pero para mí todo sonaba lejano, amortiguado, como si caminara dentro de un túnel. Cuando llegué a mi casa, vi un sobre el piso, justo dentro del portón. No tenía remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Mateo y yo, sentados en aquel cibercafé, revisando los archivos de Camila. En la parte inferior, con letra tosca y gruesa, alguien había escrito: «Deje de husmear o será peor». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor, pero la calle estaba vacía. El sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban sobre mi jardín. Guardé la foto en la carpeta junto con los demás documentos y cerré con llave todas las puertas y ventanas. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé sentado en la sala, con la lámpara encendida, escuchando cualquier ruido. El silencio se volvía más pesado con cada minuto, y en mi mente solo resonaba una certeza. Mi hijo
estaba atrapado en deudas y mentiras, y yo, un hombre viejo, debía decidir si me quedaba callado o si estaba dispuesto a arriesgarlo todo para rescatarlo. Aquella mañana el teléfono sonó temprano, cuando yo apenas terminaba de preparar mi café de olla. La voz de Mateo, agitada, me sorprendió. «Don Ernesto, encontré algo importante. Tenemos que vernos ya». No me dio más detalles. Sentí como el corazón me golpeaba fuerte contra el pecho. Acordamos reunirnos en un café pequeño cerca de la Plaza Zaragoza, un lugar donde solíamos vernos de vez en cuando para conversar de cosas triviales. Al llegar, encontré el café lleno. El bullicio de las conversaciones se mezclaba con la música de un bolero suave que salía de un viejo altavoz. El aroma a pan dulce recién horneado impregnaba el aire. Me senté en una mesa al fondo, donde la luz entraba tamizada por una cortina de encaje. Mateo apareció poco después, con una mochila colgada al hombro y expresión seria. Se sentó frente a mí sin apenas saludar. Sacó un fajo de hojas impresas y lo dejó sobre la mesa con un golpe sordo. «Esto no podía esperar», me dijo en voz baja. «Mire», tomé el primer documento con manos temblorosas. Eran extractos bancarios, números, fechas, cuentas de origen y destino. No entendí mucho hasta que Mateo me señaló con el dedo una columna de transferencias. Todo este dinero salió de la cuenta conjunta de Alejandro y Camila. ¿Ve el destino? Ortega Lifestyle Consulting. ¿Qué es eso?, pregunté, frunciendo el ceño. Mateo abrió su laptop y me mostró un registro oficial, recién sacado de Internet. Una empresa creada hace apenas unos meses. Camila figura como representante. La dirección es en Polanco. Pero no existe. Es una dirección falsa. Me quedé mirando la pantalla, como si las letras fueran un idioma desconocido. ¿Una empresa fantasma? Exactamente, respondió. Mire las transacciones, joyas, muebles importados, pagos de publicidad. Y lo peor, $500,000 en un contrato con una revista internacional de bodas. Tragué saliva. Las manos me sudaban tanto que dejaban huellas sobre las hojas. Cada línea era una puñalada. No era solo un engaño económico. Era la confirmación de que mi hijo estaba siendo manipulado en todos los niveles. El mesero trajo 2 cafés. Mientras los servía, echó una mirada curiosa a los papeles. ¿Todo esto es por una boda?, preguntó incrédulo. No tuve fuerzas para responder. Apenas asentí con la cabeza. El muchacho se fue murmurando algo, negando con la cabeza. Mateo continuó. «Eso no es todo. Una imprenta me mandó por error un contrato escaneado. Mire», sacó otra hoja de su carpeta. Era un acuerdo donde Camila vendía los derechos exclusivos de las fotos de la boda a una revista extranjera. Me quedé mudo. El rostro de mi esposa Teresa me vino a la memoria como un fantasma. Ella siempre soñó con ver a Alejandro casado, con una fiesta sencilla, rodeado de familia. Y ahora su boda se transformaba en un espectáculo de portada, un negocio lucrativo para Camila. Me llevé las manos a la cara, intentando contener la rabia y la tristeza. «Mateo, envía todo esto a Luna. Él sabrá qué hacer». Él asintió y escaneó los documentos desde su computadora. Al mediodía, caminamos juntos hasta la oficina de Luna. El licenciado hojeó las pruebas, cada vez más serio. Finalmente levantó la vista. «Con estas firmas, Alejandro ya no controla nada.
Camila tiene todo el poder. La frase cayó como un martillo sobre mí. ¿Y qué hago yo, Luna?, pregunté desesperado. Debe mostrarle la verdad a su hijo. Aunque no quiera verla, asentí en silencio. No era fácil. Mi hijo ya no era el niño que escuchaba mis consejos. Ahora era un hombre atrapado por la ambición de una mujer que lo había separado de mí. Por la tarde, tomé un autobús hacia la oficina de Alejandro. El sol de Monterrey caía a plomo y el sudor me corría por la frente mientras me sujetaba del pasamanos. Llevaba las carpetas contra el pecho como un escudo. Al llegar al edificio, me quedé en el vestíbulo. De pronto lo vi. Alejandro bajaba por la escalera mecánica, elegante con su traje, tomado del brazo de Camila. Ella sonreía ampliamente, rodeada de periodistas que les tomaban fotos. Me escondí en una esquina, observando desde lejos. Los flashes iluminaban todo. Alejandro posaba forzado, mientras Camila parecía disfrutar cada segundo. En un instante, ella giró la cabeza y me vio. Nuestros ojos se cruzaron. El suyo fue un vistazo rápido, pero suficiente. Su sonrisa se borró apenas un segundo. Luego, inclinó la cabeza hacia mi hijo y le susurró algo al oído. Enseguida se marcharon apresurados hacia un automóvil negro que los esperaba en la entrada. Yo me quedé allí, entre desconocidos, sintiéndome más invisible que nunca. Esa noche, al regresar a casa, lo primero que vi fue la luz roja del contestador parpadeando. Pulsé el botón con un presentimiento oscuro. La voz de Camila sonó clara, fría, como una daga. «No siga escarbando, don Ernesto. No quiere ser la vergüenza de su propio hijo, ¿verdad?». Me quedé inmóvil, escuchando el eco de sus palabras una y otra vez. Luego borré el mensaje, pero antes grabé una copia con la vieja grabadora de casete que aún guardaba en un cajón. Sabía que podía ser útil para Luna. Apagué las luces de la sala y me quedé sentado en la penumbra. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles y la calle estaba desierta. La soledad pesaba más que nunca. Sentí un nudo en la garganta. Yo solo quería acompañar a mi hijo en el día más importante de su vida. Pero ahora estaba enfrentando amenazas, fraudes y la sombra de una mujer que lo había convertido en un prisionero. Me serví un último café de olla, aunque ya era tarde. El amargor me quemó la lengua y pensé con tristeza que lo más amargo aún estaba por venir. El domingo amaneció sereno, con las campanas de la iglesia de San Luis sonando a lo lejos. Me vestí con mi camisa blanca y mi saco gris, el mismo que suelo usar para las misas importantes, y caminé despacio hasta el templo. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma de pan recién horneado de la panadería de la esquina. La misa transcurrió como tantas otras, entre rezos, cantos y el murmullo de los fieles. Pero al terminar, cuando me disponía a salir, el padre Julián se me acercó. Tenía el rostro serio, como si cargara una noticia incómoda. «Don Ernesto», me dijo en voz baja, «vi una lista de invitados de la boda de su hijo. ¿Por qué su nombre no aparece?». Me quedé helado. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado el aire de golpe. No supe qué responder. Apenas logré articular. «¿Está seguro, padre?». Él asintió con un gesto de pesar.
Una feligresa que trabaja en la empresa de eventos me mostró la lista. Quizás debería hablar con ella. Se llama Marisol. Afuera, bajo el sol que ya calentaba el atrio, encontré a la joven. Tendría poco más de 20 años, cabello largo recogido en una coleta, y llevaba una carpeta bajo el brazo. Cuando me vio, se acercó con timidez. —¿Usted es don Ernesto? —preguntó. —Sí, hija. Me miró unos segundos, como dudando, y luego sacó de la carpeta una fotocopia arrugada. No debería mostrarle esto, pero creo que usted necesita verlo. Lo recibí con manos temblorosas. Era un esquema de mesas y asientos en la hacienda de San Miguel, el lugar de la boda. Leí con atención. En la mesa del familia del novio estaban escritos el nombre de Alejandro y algunos parientes lejanos. Busqué con desesperación el espacio que me correspondía. Y ahí estaba, en letras pequeñas, casi escondidas, se leía «Padre del novio, asiento pendiente, según contribución». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Me quedé mirando el papel tanto tiempo que Marisol me tocó suavemente el brazo. «Lo siento, don Ernesto», susurró. «No es justo», no respondí. Guardé el papel en mi bolsillo y caminé con pasos torpes hasta un pequeño puesto de tacos cercano, donde había quedado de verme con Mateo. Cuando le mostré la fotocopia, sus ojos se encendieron de rabia. «¡Esto es indignante!», exclamó golpeando la mesa. «Vamos a sacar esto a la prensa, que todos vean la humillación». Lo detuve con un gesto. «No todavía, Mateo. No es el momento». Él apretó los labios, pero entendió. Yo no quería que la desgracia de mi familia se volviera espectáculo público, al menos no hasta tener pruebas más sólidas. Después del almuerzo, decidí pasar por el mercado para comprar algunas verduras. Caminaba con la bolsa de jitomates y chiles en la mano cuando escuché una voz familiar. Era Rosa, mi vecina, la que siempre estaba atenta a todo lo que ocurría en la calle. «Don Ernesto», me dijo en un susurro, «vi a unos hombres tomando fotos de su casa esta mañana. No me gustó nada cómo lo hicieron. Parecían espías. Se me erizó la piel». Agradecí a Rosa y regresé a casa lo más rápido que pude. Revisé el jardín con cuidado. Cerca de la ventana de la sala encontré huellas frescas en la tierra húmeda, como de botas pesadas. Seguí el rastro unos metros hasta la barda, pero allí se perdían. Entré de nuevo, cerré todas las ventanas y reforcé la cerradura con una vieja barra de hierro que tenía en el cuarto de herramientas. Luego llamé a Luna. «Están vigilándome», le dije. «Ernesto, tenga cuidado. Esa mujer es capaz de todo. No se mueva sin avisarme». Asentí, aunque sabía que él no podía verme. Colgué y me dejé caer en la silla, con el corazón latiendo como un tambor. Por la tarde llegó un mensajero. Traía un sobre elegante con letras doradas. Lo abrí con cuidado, esperando quizá una reconciliación, pero lo que encontré fue aún más doloroso. Era la invitación oficial de la boda. En ella aparecía una foto sonriente de Camila y Alejandro, rodeados por los padres de ella, todos impecables, enmarcando la imagen como si fueran la familia principal. Del lado que me correspondía a mí, un espacio vacío, un hueco en blanco. No había mención de mi nombre, era como si no existiera. Guardé la invitación en un cajón del escritorio, junto con la fotocopia del plano de asientos. Cerré el cajón de golpe, incapaz de mirar más. La tarde cayó lenta.
teñida de tonos anaranjados. Me senté en el patio, observando las macetas de cactus y de chiles que Teresa había plantado años atrás. Permanecían firmes, silenciosas, como testigos de mi soledad. Cuando ya oscurecía, Mateo apareció en mi puerta. Traía consigo una pequeña cámara fotográfica, de esas digitales que se pueden ocultar fácilmente en un bolsillo. «Don Ernesto», me dijo mientras me la entregaba, «si llega a entrar a la hacienda, lleve esto. Necesitamos pruebas». Recibí la cámara y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Lo miré con gratitud, aunque mi voz apenas salió en un murmullo. «Gracias, hijo». Nos quedamos un momento en silencio, mirando hacia el jardín. Las sombras de la noche se alargaban sobre las macetas. Yo sabía que Mateo tenía razón. El día de la boda sería decisivo, y aunque quisieran borrarme, yo debía estar allí. No como invitado, sino como testigo. Al cerrar la puerta esa noche, miré una vez más los papeles sobre la mesa y el aparato fotográfico en mi mano, y comprendí que, aunque quisieran relegarme a un asiento pendiente, mi lugar de padre nadie podía quitármelo. El día de la boda amaneció pesado, con un calor sofocante que parecía pegarse a la piel. Me vestí con calma, planchando una y otra vez la camisa blanca, como si el gesto mecánico me diera fuerzas. Mi viejo saco gris, ya gastado por los años, colgaba del perchero. Lo tomé con cuidado, lo sacudí y lo coloqué sobre mis hombros. No era un traje de lujo, pero estaba limpio, digno, y representaba lo que soy. Mateo llegó puntual, en su camioneta destartalada, con el maletero lleno de equipo fotográfico. Me entregó un gafete de plástico. Un amigo en el equipo de catering me lo consiguió, me explicó. «Con esto entrará como invitado auxiliar», asentí sin palabras. Guardé el gafete en el bolsillo interior de mi saco. Sentía que llevaba un arma silenciosa. El camino hacia la hacienda de San Miguel duró casi 2 horas. Íbamos en silencio, solo roto por el ruido del motor y la música suave de la radio. A medida que nos acercábamos, los autos de lujo se multiplicaban. Camionetas blindadas, sedanes negros con chofer, placas de la Ciudad de México, de Guadalajara, de lugares donde la riqueza parece no tener fin. Cuando llegamos al portón principal, había guardias con listas en la mano. Mateo bajó primero, mostrando su cámara. «Soy fotógrafo auxiliar. Vengo con el equipo principal», dijo con seguridad. Me pegué a él, fingiendo estar ocupado con una mochila. Los guardias apenas nos miraron y nos dejaron pasar. Al entrar, me golpeó la magnitud del espectáculo. El jardín estaba cubierto de arreglos florales, rosas blancas y lirios que brillaban bajo el sol. Las mesas vestidas con manteles blancos resplandecían, y sobre cada una reposaban candelabros de cristal. Los invitados caminaban con copas de vino, algunos políticos conocidos, empresarios, periodistas con credenciales colgando. Era un circo social disfrazado de boda. Mientras me deslizaba entre las mesas, escuché a 2 mujeres susurrar: «Dicen que el papá del novio no vino». ¡Qué vergüenza! Sentí que la sangre me subía al rostro. Quise gritar que estaba allí, que yo era el padre, pero me contuve. Caminé hasta la última fila de sillas, donde me senté en silencio. Mateo se acomodó más adelante, cámara en mano, lanzándome miradas de aliento. El mariachi afinaba sus guitarras, el sonido vibraba en el aire. Y entonces apareció ella. Camila,
vestida con un vestido blanco que parecía más diseñado para una portada de revista que para una ceremonia de amor. Tomaba del brazo a Alejandro, que caminaba con la mirada fija al frente, como un hombre atrapado en un papel que no había elegido. Los flashes de las cámaras iluminaban cada paso. La ceremonia avanzó. Cada palabra del maestro de ceremonias sonaba hueca en mis oídos. Llegó el momento de la presentación de las familias. Esperé, conteniendo la respiración. Pero cuando en la pantalla gigante aparecieron las imágenes, casi caí de la silla. Mostraron a los padres de Camila, sonriendo orgullosos al lado de mi hijo. Del lado mío, solo una palabra en letras frías. Padre ausente. El murmullo recorrió la multitud como un relámpago. Yo me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero mi voz salió clara y fuerte. ¿Esto es lo que llaman familia? Caminé hasta el centro del pasillo. La gente se abrió a mi paso, algunos sorprendidos, otros indignados. Camila me miró con los ojos abiertos de par en par, pero enseguida recuperó su sonrisa congelada. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Saqué de mi bolsillo la copia del plano de asientos y la invitación donde mi nombre no aparecía. Los levanté para que todos los vieran. «Aquí tienen», grité, «la prueba de cómo me borraron. Para ellos no soy más que un estorbo, un asiento pendiente, un fantasma». Las cámaras giraron hacia mí, los flashes me cegaron. El silencio fue absoluto por unos segundos. Camila dio un paso adelante con el rostro endurecido. «Usted no debería estar aquí, don Ernesto», pero antes de que pudiera seguir, una voz femenina, firme y temblorosa a la vez, se levantó entre los invitados. Era la madre de Camila. «¿Usaste también nuestro dinero, Camila?» Todos voltearon. El señor Ortega, padre de la novia, sacó de su saco un sobre. Lo agitó frente a la multitud. «Nuestro abogado nos envió esto hace unas horas. Extractos bancarios. Demuestran que retiraste cientos de miles de pesos de nuestras cuentas para tus inversiones personales». El rostro de Camila perdió color. «Eso no es cierto», balbuceó, extendiendo las manos. «Es un malentendido», pero nadie le creyó. Los murmullos crecían. Los periodistas levantaban sus cámaras, algunos incluso transmitiendo en directo. Alejandro giró lentamente hacia ella, incrédulo. «¿También a tus padres?», le preguntó la voz rota. Camila trató de acercarse aferrándose a su brazo. «Diles que es mentira, Alejandro. Elígeme ahora». El silencio se volvió insoportable. Todos los ojos estaban sobre mi hijo. Yo lo miraba con el corazón hecho pedazos. Quería gritarle que pensara, que se librara de esa mujer, pero me mordí la lengua. La decisión debía ser suya. Alejandro respiró hondo. Su mirada se cruzó con la mía por primera vez en mucho tiempo, y en ese instante supe que estaba viendo, al fin, la verdad. Los invitados esperaban, conteniendo el aliento. El mariachi había dejado de tocar. Hasta el viento parecía haberse detenido. Y allí, en medio de ese escenario construido con mentiras, mi hijo se encontraba frente al giro que cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio en la hacienda era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todas las miradas estaban fijas en Alejandro. Mi hijo estaba en el centro del escenario, con la mano de Camila aferrada a su brazo y la presión de cientos de ojos esperando su respuesta.
Yo lo miraba desde unos pasos más atrás, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Camila repetía su súplica con voz quebrada pero firme. «Elige, Alejandro, ahora». Él tragó saliva. Sus labios temblaban. Sus ojos se movían de un lado a otro, como buscando un refugio en medio del huracán. Por un instante creí que cedería, que volvería a su papel de hijo sumiso y de prometido dócil. Pero entonces su mirada se cruzó con la mía. No fue un vistazo rápido. Fue un encuentro largo, profundo. En sus ojos vi miedo, sí, pero también cansancio. El mismo cansancio que yo sentía de vivir atrapado en una mentira. Alejandro respiró hondo y con un gesto repentino soltó la mano de Camila. «Basta», dijo con la voz firme, audible para todos. «Ya es suficiente», la multitud murmuró. Los flashes volvieron a dispararse. Camila lo miró como si hubiera escuchado una blasfemia. «¿Qué estás diciendo?», gritó. «No puedes dejarme aquí frente a todos». Pero Alejandro ya no la miraba a ella. Se giró hacia mí. «Papá», dijo y su voz se quebró. «Perdóname». Sentí un calor recorrerme el cuerpo, como si todas las horas de humillación hubieran encontrado un alivio en esas dos palabras. «Alejandro», alcancé a murmurar con la garganta seca. Él dio unos pasos hacia mí. Camila intentó detenerlo, jalándolo del saco. «Eres mío, Alejandro. No puedes abandonarme». Su voz sonaba más a amenaza que a súplica. Pero mi hijo se soltó con un tirón brusco. «No soy un trofeo, Camila. No soy un proyecto de revista. Soy un hombre, y soy el hijo de él». La sala estalló en murmullos. Algunos aplaudieron tímidamente. Otros simplemente observaron en silencio. La madre de Camila se llevó las manos al rostro, avergonzada, mientras el señor Ortega le entregaba los documentos a un periodista que ya transmitía en vivo. Camila, desesperada, lanzó un grito que retumbó en todo el salón. «Esto no termina aquí». Se arrancó el velo de la cabeza y lo arrojó al suelo. Con pasos furiosos salió de la hacienda, seguida de dos asistentes que corrían tras ella. Los fotógrafos se agolparon en la puerta, registrando cada instante de su huida. Alejandro, temblando, se acercó finalmente a mí. Nos miramos sin necesidad de palabras. Lo abracé fuerte, tan fuerte que sentí cómo su cuerpo se estremecía. «Hijo mío», le susurré al oído, «nunca es tarde para elegir bien». Él sollozó contra mi hombro, como cuando era niño, y corría hacia mí, después de caerse en la bicicleta. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos indignados por el escándalo, otros satisfechos de haber presenciado la noticia del año. Los músicos guardaban sus instrumentos, los meseros recogían copas a medio beber. Todo el espectáculo se desmoronaba como un castillo de arena. Mateo se acercó, con la cámara colgada al cuello. Me hizo un gesto de aprobación y murmuró: «Todo quedó registrado, don Ernesto. Nadie podrá negar lo que pasó hoy». Asentí agradecido. Salimos de la hacienda juntos, padre e hijo, bajo el sol abrasador de Monterrey. Caminamos en silencio hacia la camioneta de Mateo, que esperaba en un rincón del estacionamiento. Cuando subimos, Alejandro tomó mi mano con fuerza. «Perdóname por no haberte escuchado antes, papá». «Estaba ciego». «No importa, hijo», respondí. «Lo importante es que ahora ves». El camino de regreso fue distinto.
Ya no era el silencio tenso de la ida, sino un silencio lleno de alivio. Las flores, las mesas, los lujos quedaban atrás, convertidos en recuerdos de una farsa. Esa noche, de vuelta en casa, encendí una vela junto a la foto de Teresa. Alejandro estaba a mi lado, sentado en la sala, todavía con el traje arrugado y los ojos enrojecidos. «Mamá estaría orgullosa de ti», le dije mirando la foto. Él asintió, limpiándose una lágrima. «Y yo estoy orgulloso de ser tu hijo». Las palabras me llenaron de una paz que hacía años no sentía. Afuera, la noche de Monterrey se desplegaba tranquila, como si después de la tormenta hubiera llegado por fin la calma. Ese día comprendí que no hay dinero ni poder que pueda borrar la verdad, y que aunque intenten relegar a un padre al rincón de un asiento pendiente, el vínculo de sangre y de amor verdadero siempre encuentra la forma de imponerse. La elección de Alejandro me devolvió algo más que la dignidad. Me devolvió a mi hijo, y con él la esperanza de que todavía quedaba futuro para nuestra familia.